Hola a todos. Esta noche vamos a sumergirnos en una profesión bastante peculiar del mundo medieval, la vida de un verdugo. Imagina despertarte todos los días sabiendo que tu trabajo es literalmente quitarle la vida a alguien. No es exactamente el tipo de trabajo por el que la mayoría de nosotros estaríamos emocionados de firmar. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, vamos a entender los detalles poco a poco. Probablemente estés imaginando una figura sombría y aterradora, ¿verdad? Pues bien, es un poco más complicado que eso. Los verdugos no eran solo los que empuñaban el hacha. Tenían una serie de tareas que pueden sorprenderte, pero antes, pongamos la escena en su lugar. El trabajo de un verdugo estaba lejos de ser glamoroso. Piénsalo como el equivalente medieval de ser la persona que tiene que limpiar después de la fiesta. Excepto que, en lugar de confetis, estás lidiando con las consecuencias de una ejecución. Sí, no es el trabajo más deseado, pero ¿cómo termina alguien en una profesión como esa? Así que antes de acomodarte, aprovecha para darle me gusta al vídeo y suscribirte, pero solo si realmente te gusta lo que hago aquí. Y mientras tanto, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Siempre tengo curiosidad por saber de todos los rincones del mundo. Ahora, apaga las luces. Tal vez enciende un ventilador para ese sonido suave de fondo. Y vamos a empezar nuestro viaje de hoy. Ser verdugo definitivamente no era una elección que las personas tomaran a la ligera. El primer paso, la horrible realidad de convertirse en una figura pública, pero una figura con la que pocos querían asociarse. La profesión, aunque esencial, era vista con desdén. Así que, naturalmente, pensarías que la persona que aceptaba ese trabajo debía ser algún tipo de forastero, ¿verdad? Pues bien, sí y no. En la Edad Media, el verdugo no era solo alguien contratado aleatoriamente para el trabajo. No, era más bien como un servidor público, pero no de la manera que imaginas. Se le veía, generalmente, como un paria, y su familia no estaba libre de ese estigma. No era la profesión que se pasaba de generación en generación, como la de un panadero o herrero. No, si te convertías en verdugo, a menudo significaba que ya estabas al margen de la sociedad. Pero, ¿qué motivaba a alguien a elegir una carrera tan oscura? Los historiadores aún debaten las motivaciones, pero muchos señalan la desesperanza. En una época en la que los trabajos escaseaban y ser herrero, agricultor o incluso escriba no siempre era una opción, algunos veían la ejecución como una salida de la pobreza. No era una solución perfecta, pero era una solución. Y a pesar del estigma, los verdugos a menudo ganaban bien. ¿Pero a qué costo? El estigma social era alto y el costo emocional aún mayor. Lo interesante aquí es que, a pesar de la idea común de que ser verdugo era un trabajo de bajo nivel en la sociedad medieval, en realidad venía con un tipo específico de respeto. No era simplemente cualquiera. Tenías un conjunto de habilidades muy específicas, habilidades necesarias para el rey y las cortes. De hecho, un buen verdugo podía ganar más que muchos otros profesionales de la época. Era una dicotomía extraña, respetado por su habilidad, pero también profundamente despreciado por ella. Te has dado cuenta de este cambio, ¿verdad? Un minuto imaginas una figura oscura y amenazante, y al minuto siguiente te preguntas cómo alguien podría considerar esto una profesión respetable. La línea entre el miedo y el respeto era muy fina. Pero, como veremos, esta no era una vida glamorosa, todo lo contrario. Era una existencia larga y demorada, muchas veces pasada en total aislamiento, esperando solo por el próximo trabajo que surgiera. Ahora que ya tienes una idea del escenario, vamos a echar un vistazo a las tareas cotidianas del verdugo medieval. Y quizás estés pensando, pero él solo ejecutaba, no tenía nada más que hacer, ¿verdad? Error. El trabajo de un verdugo era mucho más que simplemente blandir una espada en un momento dramático. En términos simples,
Ser verdugo significaba lidiar con el desorden de una sociedad medieval sin muchas opciones de entretenimiento. Y sí, cuando las ejecuciones ocurrían, eran, de hecho, eventos públicos, con multitudes observando. Pero el verdugo no estaba allí solo para el momento culminante. Tenía un montón de tareas básicas y rutinarias que a menudo pasaban desapercibidas. Primero, puede que te estés preguntando sobre las herramientas del oficio. Un verdugo no podía simplemente salir por ahí con un hacha cualquiera. No, necesitaba un conjunto específico de herramientas y esas herramientas debían ser constantemente afiladas y mantenidas. Una hoja roma no solo era inútil, sino también vergonzosa. Imagina la escena. Estás allí, frente a una multitud, con un aire de expectativa, y entonces la hoja simplemente no corta. Imagínate lo que eso podría comprometer la credibilidad del verdugo. Era el tipo de cosa que nadie quería que ocurriera, ni el verdugo, ni la víctima, ni la multitud. Además, una parte significativa de la rutina de un verdugo consistía en preparar el escenario para las ejecuciones. Eso significaba limpiar el lugar, organizar la plaza donde el evento tendría lugar y asegurarse de que todo estuviera listo para el gran momento. Créeme, esto no se hacía de cualquier manera. Era casi como preparar un escenario para una obra de teatro, solo que en lugar de aplausos, solo había la expectativa de la muerte. El verdugo tenía que asegurarse de que todos los detalles estuvieran perfectos, para que el evento transcurriera sin problemas. Los historiadores aún debaten cómo estos profesionales lidiaban con el acto de matar a alguien, especialmente considerando que muchas de las ejecuciones se realizaban de forma pública y brutal. Algunas ejecuciones eran más complicadas que otras, y la presión de no cometer errores podía ser abrumadora. No es de extrañar que, a menudo, los verdugos fueran más temidos que los propios criminales que estaban siendo ejecutados. Pero el trabajo de un verdugo no solo consistía en afilar cuchillas y limpiar plazas. También estaba encargado de lidiar con el cuerpo de la víctima después de la ejecución. Esto significaba, a menudo, transportar los cuerpos al lugar donde serían enterrados o expuestos, dependiendo de la naturaleza del crimen. No hay glamour aquí, solo el trabajo pesado que venía con la profesión. Y sí, te estarás preguntando, ¿cómo alguien soportaba este tipo de rutina? La verdad es que muchos verdugos se veían atrapados en un ciclo interminable de trabajo monótono y, a menudo, solitario. Además de tener que lidiar con el estigma social, estaban constantemente inmersos en la muerte, sin descanso real. Si alguna vez te has sentido abrumado con tus tareas diarias, imagina el peso de vivir toda una vida marcada por esta profesión, donde en lugar de celebrar la vida, constantemente tratabas con la muerte. Quizás ya hayas notado que, con el tiempo, el papel del verdugo en la sociedad medieval comenzó a transformarse. Inicialmente, era visto como un sirviente del poder, alguien que hacía el trabajo sucio. Pero con el tiempo, la naturaleza repetitiva y a menudo humillante de la profesión empezó a tener un impacto emocional significativo. El verdugo era, muchas veces, más aislado que otros miembros de la comunidad, siendo evitado por amigos y familiares. Ese aislamiento social, junto con el trabajo arduo y las condiciones insalubres, convertía la profesión en una carga difícil de llevar. Y ahora, si te preguntabas si, de hecho, el verdugo tenía algún alivio en su rutina, la respuesta es, de alguna manera, no. Lo que experimentaba era un ciclo constante de ejecución, mantenimiento y aislamiento, y todo eso en nombre de una profesión que no solo era mal comprendida, sino también profundamente solitaria. Y eso solo empeoró con el tiempo. Ahora que ya comienzas a entender las tareas del verdugo, vamos a hablar sobre cómo alguien realmente entraba en esta profesión sombría. Imagínate en el escenario medieval, una época en la que los trabajos no eran exactamente abundantes, especialmente para las personas fuera del sistema. ¿Cómo se elegía este camino? Y lo más importante, ¿cómo lo veía la sociedad? Bueno, la respuesta no es tan simple. El primer paso, como puedes imaginar, era la necesidad.
Para muchos, convertirse en verdugo no era una elección glamurosa o deseada, sino una solución pragmática. Históricamente, muchas veces esta profesión era ocupada por personas que, de otro modo, no tendrían muchas más opciones. Después de todo, el trabajo venía con cierta estabilidad. El verdugo siempre estaba en demanda, porque, de una manera u otra, la ejecución era una parte esencial para mantener el orden público, y claro, siendo pagados por el gobierno o la nobleza, los verdugos tenían una buena remuneración. Pero el precio por esa estabilidad era alto. En una época en la que la mayoría de las personas vivían en condiciones precarias, el trabajo de verdugo parecía ser una salida viable, especialmente para aquellos con habilidades limitadas o que estaban desesperados por cualquier tipo de sustento. Sin embargo, los detalles del entrenamiento de un verdugo eran mucho más rigurosos de lo que podrías imaginar. El entrenamiento no solo consistía en cómo ejecutar el acto en sí, también se trataba de cómo lidiar con el estigma y los aspectos psicológicos de matar a alguien frecuentemente en público. Lo que pocos saben es que muchas veces el entrenamiento de un verdugo comenzaba muy temprano. En algunos casos, jóvenes que se veían sin perspectivas de empleo eran enviados a aprender el oficio con verdugos más experimentados. Este entrenamiento era arduo, y los novatos debían aprender a afilar las hojas, limpiar el espacio e incluso conocer los tipos de muerte que diferentes crímenes merecían. Un verdugo no solo ejecutaba de manera impersonal, debía saber exactamente el timing para cada situación, y un error podía significar un desastre. En términos prácticos, esto significaba que los novatos pasaban mucho tiempo observando ejecuciones, aprendiendo, a menudo de forma traumática, lo que significaba ser parte de un evento tan pesado. Los historiadores aún discuten si esta profesión generaba algún tipo de placer, una forma de justicia, para aquellos que asumían el papel. Aunque pocos verdugos se sentían orgullosos de lo que hacían, muchos, en algún grado, creían que estaban realizando un trabajo necesario, un servicio a la sociedad, por más que eso los aislara socialmente. Y para empeorar la situación, los verdugos a menudo tenían que lidiar con una presión inmensa. No solo el público los observaba, sino también las autoridades, que exigían que el trabajo se hiciera de manera eficiente y sin fallos. El entrenamiento no se limitaba a la técnica. También estaba el aspecto psicológico. Imagina estar frente a una multitud, listo para acabar con la vida de alguien, y sentir el peso de la responsabilidad que eso conlleva. El entrenamiento psicológico para el verdugo era casi tan importante como el físico. Muchos verdugos nunca lograban lidiar con la presión de su profesión, lo que les llevaba a sufrir de estrés, depresión e incluso trastornos mentales. Era un precio alto por un trabajo que muchas veces parecía no tener fin. Y créeme, en algunos lugares el verdugo pasaba toda su vida en el cargo, sin nunca ser promovido a algo más respetable. Los verdugos, a pesar de ser figuras esenciales para el funcionamiento de la justicia medieval, estaban condenados a vivir al margen de la sociedad, y no era solo el acto de matar lo que los separaba del resto de las personas. El hecho de que sus familias también estuvieran estigmatizadas por su profesión hacía que la línea entre el verdugo y el criminal fuera muy delgada. Los hijos de los verdugos, por ejemplo, eran frecuentemente evitados o ridiculizados por los demás niños del pueblo. Esto generaba un ciclo de exclusión que hacía aún más difícil para esas familias salir del estigma. Este aislamiento era una característica que acompañaba a los verdugos durante toda su carrera. De alguna manera, los verdugos se convertían en símbolos del miedo a la muerte, y no había escapatoria para ello. Tú, en el papel de verdugo, ya no tenías amigos, nadie para ayudarte a soportar el peso de tu oficio. Las ejecuciones eran un trabajo solitario, y cuando el día de trabajo terminaba, el verdugo regresaba a su casa, que con frecuencia se encontraba apartada de todas las demás. Pero, al mismo tiempo, esta profesión
estaba marcada por una verdadera rutina, un ritmo casi monótono. Los días pasaban y el verdugo continuaba con su tarea diaria, hundiéndose cada vez más en un papel que no eligió, pero al que estaba condenado. Y no importaba cuántas veces ejecutara a alguien, el peso nunca dejaba de ser inmenso. Ahora que ya entiendes el entrenamiento y la carga psicológica que venía con el trabajo de verdugo, vamos a echar un vistazo a su relación con la comunidad. Puede parecer extraño pensar en esto, pero los verdugos eran, de alguna manera, figuras públicas. En una época en la que la mayoría de las personas no viajaba mucho y vivía en una comunidad pequeña y cerrada, el verdugo no era solo un empleado, era alguien que, por más que fuera evitado, también era necesario. No había forma de escapar de él, y por más irónico que sea, la profesión de verdugo, a pesar de todo el estigma, tenía un papel fundamental en el mantenimiento del orden social. Primero, el verdugo no era alguien que saliera de casa con una sonrisa en el rostro, listo para hacer amigos. Esto se debía a que, a menudo, él era el blanco de un estigma tan profundo que las personas evitaban incluso mirarlo. En muchas aldeas, las familias de los verdugos eran rechazadas, los hijos evitados por otros niños, y el propio verdugo era constantemente recordado de su sombrío papel en la sociedad. No podía, por ejemplo, asistir a tabernas ni participar en festividades locales, ya que su presencia era vista como un recordatorio incómodo de lo que hacía. Pero, al mismo tiempo, la sociedad medieval era mucho más compleja de lo que parece. Si un verdugo lo deseaba, podía encontrar formas de ser, al menos, respetado por sus pares, ya que su función era considerada esencial para el funcionamiento del sistema judicial. El verdugo era una figura que, a pesar de ser mal vista, aún tenía un cierto valor dentro de la jerarquía social. No era solo un inútil, una persona sin relevancia, formaba parte de un engranaje más grande que giraba en torno a la justicia y el castigo. Sin embargo, entre los más humildes de la comunidad, el verdugo tenía aún más dificultades para ser aceptado. Imagina que, si fueras alguien viviendo en una pequeña aldea medieval, donde todos se conocían, sería imposible ignorar el hecho de que ese hombre con el que comprabas pan o llevabas el agua al pozo era el responsable de ejecutar a aquellos que cometían crímenes. Esto creaba una incomodidad inmensa entre las personas. La vergüenza y el miedo estaban siempre en el aire. Y como si eso no fuera suficiente, el verdugo también cargaba con la responsabilidad de asegurarse de que la ejecución fuera limpia y sin errores. Una ejecución fallida no solo lo ponía en riesgo, sino que también arruinaba la percepción pública del sistema de justicia en su conjunto. El verdugo, por lo tanto, estaba constantemente vigilado, no solo por la nobleza o las autoridades, sino por las mismas personas que asistían a los eventos. Y lo peor, a pesar de ser responsable de castigar a los criminales, no tenía derecho a experimentar ningún tipo de alivio o descanso. El miedo y el desprecio nunca se apartaban de él. Un verdugo tampoco tenía permiso para mostrar emoción. No podía demostrar remordimiento, ira ni ningún otro sentimiento en público, lo que lo hacía aún más impersonal. La falta de emociones visibles formaba parte de su personalidad. Era necesario mantener la calma y el control, porque cualquier señal de falla emocional podría ser considerada una debilidad, algo impensable para alguien que tenía que estar en control todo el tiempo. Esta falta de expresión también se reflejaba en la manera en que trataba a las víctimas de sus ejecuciones. Tú, en el papel de verdugo, debías mantener una fachada impasible, sin dejarte llevar por las emociones del momento. Cuando estabas listo para realizar la ejecución, lo último que podías hacer era dudar. Dudar se veía como un fracaso, una falla fatal, no solo para el verdugo, sino para todo el sistema judicial. En muchas culturas, el verdugo también tenía el papel de asegurarse de que las últimas palabras del condenado fueran escuchadas con respeto. No era raro que él fuera el único que tuviera
alguna interacción personal con el condenado antes de la ejecución. Esto ponía al verdugo en una posición muy delicada, porque no solo era una figura impersonal de muerte, sino también alguien que, de cierta manera, participaba en el cierre de una vida. La interacción podía ser breve, pero en muchos casos era el único momento de comunicación entre el verdugo y el condenado, creando una atmósfera cargada de tensión. Este tipo de responsabilidad y la relación compleja que el verdugo tenía con la comunidad eran fundamentales para entender el impacto de su profesión en la vida cotidiana medieval. No se trataba solo de hacer el trabajo y marcharse. El verdugo estaba inmerso en una red de relaciones sociales que, aunque incómodas, eran cruciales para su propia existencia y para el funcionamiento de la sociedad. No era solo un ejecutor. Era, por más paradójico que parezca, una parte integral de una sociedad que lo temía, lo respetaba y lo excluía al mismo tiempo. Ahora vamos a hablar sobre el equipo y la vestimenta del verdugo, que, aunque a menudo menospreciados, tenían un papel fundamental en la ejecución de sus funciones. Aunque el verdugo no tenía un uniforme oficial como un soldado o un oficial de la ley, poseía una serie de artículos y prendas que lo distinguían, y esas herramientas no eran solo para la ejecución de su trabajo, simbolizaban la posición que ocupaba dentro de la sociedad medieval, una posición que, aunque esencial, no era vista con admiración. Y tú, como verdugo, no solo llevabas tus herramientas contigo todo el tiempo, sino que también tenías que asegurarte de que estuvieran siempre en perfectas condiciones. El primer objeto que viene a la mente cuando pensamos en el verdugo es el hacha o espada, las herramientas más visibles e icónicas del oficio. Pero además de estas armas, el verdugo también poseía una variedad de otros instrumentos menos conocidos, pero igualmente importantes. Muchos verdugos usaban cuerdas para colgar a los condenados, o incluso pesos, que se colocaban en sus víctimas para garantizar que la muerte fuera rápida y eficiente. Estos artículos eran cuidadosamente seleccionados y mantenidos, ya que cualquier fallo en la ejecución del trabajo no solo perjudicaba la reputación del verdugo, sino que también lo hacía parecer incompetente. Los historiadores aún discuten la eficiencia de estas herramientas, especialmente considerando que, en muchos casos, las ejecuciones podían ser desastrosas. Después de todo, una hoja roma o un lazo mal hecho podían resultar en un espectáculo desastroso. La ejecución podría salir mal por una serie de motivos: una hoja muy oxidada, una cuerda que no estaba bien ajustada, o simplemente un error de cálculo en la ejecución. Y lo último que un verdugo quería era cometer un error frente a una multitud esperando una muerte rápida y limpia. Pero la vestimenta del verdugo también jugaba un papel crucial. Aunque el verdugo no usaba uniformes pomposos como los caballeros o la nobleza, aún necesitaba vestirse de manera que no fuera fácilmente identificado con los otros miembros de la comunidad. El verdugo generalmente usaba ropa simple, pero con un detalle importante: cubría su identidad. A menudo usaba una capucha o máscara para ocultar su rostro, creando una aura de anonimato, lo que ayudaba a reducir el impacto psicológico de su trabajo. Esto era necesario, ya que la figura del verdugo no debía ser asociada directamente con la persona. Era una manera de proteger al propio verdugo y también evitar que lo confundieran con otras figuras de la sociedad. Aunque el verdugo era una figura impersonal, su ropa tenía un simbolismo poderoso. No se trataba solo de camuflaje, sino de evitar que las personas lo vieran como un ser humano común. La vestimenta impersonal ayudaba a crear una separación entre el verdugo y la víctima, de forma que la acción de matar fuera vista más como una función del sistema que como una tarea individual. Este anonimato ayudaba a proteger al verdugo de eventuales represalias, pero también lo aislaba aún más de la sociedad. Ahora, imagínate en una de esas ropas simples con la máscara que cubre tu rostro. Estás a punto de realizar una tarea
que, aunque parte de tu rutina, nunca se vuelve fácil. El peso de la máscara puede representar la desconexión emocional que tienes que mantener. Es una forma de alejarte de la realidad de lo que estás a punto de hacer. El verdugo no tenía permiso para mostrar emociones. Eso se consideraba debilidad. El anonimato, el uso de una máscara o capucha, permitía que se desprendiera de cualquier rasgo personal, lo que, paradójicamente, hacía que su acción fuera más eficiente, o al menos eso se esperaba. Pero, al mismo tiempo, esta vestimenta impersonal reflejaba la propia naturaleza de la profesión. El verdugo, por más que intentara distanciarse del acto, siempre sería una figura ligada a la muerte. Su ropa y sus herramientas eran un recordatorio constante de que no era solo un hombre común, sino alguien destinado a ejecutar una tarea terrible y necesaria. Su apariencia, su profesión, su vida, todo estaba entrelazado con la muerte, y eso era algo que no podía olvidar. Cada herramienta, cada prenda, era una marca de su función en la sociedad medieval. Por más que esta vestimenta y estas herramientas fueran pensadas para mantener al verdugo eficaz y protegido, también servían como una carga emocional. El aislamiento que experimentaba el verdugo no era solo social, sino también psicológico. Él cargaba con las herramientas de la muerte, y eso se reflejaba en cada aspecto de su vida, desde su vestimenta hasta sus interacciones con los demás. Este uniforme de verdugo era, de muchas maneras, un reflejo de la posición que ocupaba en la sociedad medieval. Una figura necesaria pero también temida y aislada. Era tanto una pieza importante del sistema de justicia como un recordatorio constante de la brutalidad de ese sistema. Ahora que ya conoces el trabajo diario y el equipo del verdugo, vamos a explorar la psicología detrás de esta profesión que sin duda tenía un gran impacto en la vida de quien la ejercía. Imagínate en el lugar de un verdugo medieval. Tu misión diaria es ejecutar a alguien, pero no se trata solo del acto físico de matar. El trabajo psicológico que llevas es inmenso. ¿Cómo maneja una persona esta responsabilidad? ¿Qué le sucede a la mente de alguien que está constantemente en contacto con la muerte? Esa presión, muchas veces invisible, definía la vida de un verdugo. La psicología de un verdugo medieval no puede ser ignorada. No estamos hablando de alguien que, sin más ni menos, decide salir a matar personas. No. El verdugo vivía con la constante lucha interna de ser un ejecutor de penas, alguien que, por más necesario que fuera, cargaba un peso psicológico enorme. Los verdugos, al contrario de lo que muchos imaginan, no eran insensibles o carentes de emoción. Al contrario, muchos de ellos vivían con un profundo dilema moral, ya que, mientras su trabajo exigía impersonalidad y distanciamiento, su humanidad estaba constantemente en juego. Los historiadores aún discuten el impacto psicológico de ser un verdugo. Para algunos, el estigma de matar a alguien en público podía ser tan insoportable que muchos verdugos se mantenían distantes, aislados, casi alienados de su propia identidad. Imagínate vivir tu vida sabiendo que lo único que las personas conocían de ti era tu trabajo de matar. Incluso cuando el verdugo hacía su trabajo de manera profesional, es decir, impersonal y eficiente, no podía escapar del peso de lo que estaba haciendo. El hecho de que la muerte fuera, en gran parte, una función impersonal del sistema judicial no hacía la experiencia más ligera para el verdugo, ya que él seguía estando en el centro de esa ejecución. Este dilema psicológico se profundiza por la presión del trabajo. No es solo la ejecución lo que define el trabajo de un verdugo, sino también la expectativa de eficiencia. Cada fallo en la ejecución de una pena era visto como un fallo del verdugo, y las consecuencias podían ser bastante graves, no solo para la víctima, sino también para la reputación del verdugo. Si cometía un error, fuera por una hoja mal afilada o una cuerda mal colocada, esto podría convertirse en un evento público embarazoso,
y su habilidad podría ser cuestionada. Esto creaba un estado constante de tensión, donde el verdugo sabía que debía estar en total control todo el tiempo, tanto física como emocionalmente. No tenía permitido vacilar. A lo largo de la historia, muchos verdugos acabaron desarrollando mecanismos para lidiar con el estrés del trabajo. Algunos se volvieron completamente impasibles, creando una fachada de indiferencia para no sucumbir al peso emocional de lo que hacían. Otros, sin embargo, lidiaron con el trauma de forma más visible. Por ejemplo, algunos relatos históricos hablan de verdugos que se convirtieron en alcohólicos o que desarrollaron enfermedades mentales debido a la constante presión de su trabajo. Estos mecanismos de defensa eran, en gran parte, un intento de lidiar con la ansiedad de ejecutar la muerte, pero muchas veces llevaban a una espiral de autosabotaje. No es difícil imaginar cómo el estigma de ser un verdugo podía corroer su vida personal. Mientras no estaba realizando una ejecución, vivía al margen de la sociedad. Constantemente le recordaban que su trabajo estaba vinculado a la muerte, y esto lo convertía en una figura temida, rechazada y muchas veces incomprendida. Incluso en su vida cotidiana, el verdugo no podía escapar de este peso. Tenía que cargar con la culpa del trabajo, aunque no fuera él quien impusiera la pena de muerte, sino solo quien la ejecutaba. Para muchos verdugos, esto era una enorme carga emocional, y muchos acabaron volviéndose cada vez más aislados. Ahora, imagina un momento aún más personal. Tú, como verdugo, terminas realizando una ejecución especialmente difícil. Tal vez la persona a ser ejecutada sea alguien con quien tengas una conexión, ya sea porque es un criminal local o porque hubo un error en el juicio. Esto solo añade aún más tensión y complicaciones emocionales a tu trabajo. Incluso si el verdugo se esfuerza por mantener el control y la eficiencia, sigue siendo un ser humano, y la presión de ser la última persona en interactuar con alguien antes de su muerte era inmensa. ¿Puedes sentir la carga de vivir una vida así? Un ciclo de aislamiento, tensión y una constante lucha interna entre el deber y la humanidad. El trabajo de verdugo, lejos de ser una tarea simple o impersonal, era una profesión marcada por la presión psicológica, y pocos escapaban de los efectos de esa presión. Muchos de los verdugos que sobrevivían a esta experiencia pagaban un alto precio psicológico, y pocos eran capaces de mantener una salud mental estable por mucho tiempo. Por eso, el verdugo no era solo una figura distante y siniestra, era una persona que llevaba, de manera invisible, una carga que pocos podrían imaginar. Incluso mientras realizaba su tarea con precisión, lo que pasaba por su mente era mucho más complejo y torturante que la simple ejecución de un trabajo. Ahora que ya entiendes las complejidades psicológicas del trabajo de un verdugo, vamos a hablar sobre el proceso de ejecución en sí. Aunque en términos simples, la ejecución era una tarea de gran importancia, no era nada sencilla. Cuando estabas en el papel de verdugo, el momento de la ejecución era algo que requería no solo habilidad, sino también una precisión casi quirúrgica. Después de todo, tenías que asegurarte de que todo se hiciera de manera rápida y eficaz. Pero detrás de esa eficiencia, siempre había una creciente tensión. Las ejecuciones, por más comunes que fueran en la Edad Media, no siempre ocurrían con la rapidez o la limpieza que se esperaba. Cada ejecución era un evento público, y tú, como verdugo, tenías que asegurarte de que todo saliera según lo planeado. Pero, ¿qué sucedía si las cosas se salían de control? Imagina esto: tienes que lidiar con una multitud esperando la ejecución, y todo lo que deseas es que la hoja pase con precisión. Un pequeño error podría no solo arruinar tu reputación, sino también desencadenar una reacción del público, que ya estaba atento al menor signo de falla. Pero la presión era más que eso. Sabías que el momento de la ejecución no era solo el fin de un condenado, sino el fin de un espectáculo que requería disciplina, confianza y muchas veces un distanciamiento emocional extremo. Este acto no era visto como una simple ejecución de una sentencia,
sino como un rito de paso que mantenía el orden en la sociedad medieval. Era un momento de control, un símbolo del poder y la justicia, pero también un recordatorio constante de la muerte. La estrategia detrás de una ejecución exitosa no solo consistía en usar correctamente la hoja, también se trataba de entender los ritmos de la ejecución. Tenías que estar consciente de todo, el ángulo, la fuerza, el movimiento y hasta la posición de la víctima. Cada ejecución era una danza de precisión y si no se ejecutaba de manera perfecta, podría resultar en un error público. No había segunda oportunidad cuando se trataba de matar a alguien. Un fallo podría significar más dolor para la víctima, más angustia para el público y más vergüenza para ti como verdugo. Ahora, imagina que te estás preparando para uno de esos momentos. El público comienza a reunirse y tú te posicionas. Hay una cierta quietud en el aire. Tal vez el viento esté suave o tal vez una ligera niebla se forme en el campo de ejecución. Todo esto contribuye al peso del momento. Sientes la tensión en tu cuerpo. El verdugo es, de alguna manera, el director de esta ejecución, el director de una obra de teatro en la que, a diferencia de los actores, no hay ensayos y donde los errores no son perdonados. Y lo que muchos no saben es que en muchas culturas medievales, el verdugo tenía un papel importante en la planificación de la ejecución. A veces, él estaba involucrado en la elección del método de muerte, dependiendo del tipo de crimen cometido. Había diferentes formas de castigo, desde ahorcamientos hasta decapitaciones, y el verdugo tenía que decidir el mejor enfoque, lo que implicaba un conocimiento minucioso de la anatomía humana y la psicología de las víctimas. Por ejemplo, tenía que elegir si una hoja afilada era más eficiente que una cuerda, o si la horca era el método más adecuado para garantizar una muerte rápida y sin sufrimiento prolongado. Los historiadores aún discuten la eficacia de estos métodos. Muchos argumentan que, a pesar de los avances técnicos, la mayoría de las ejecuciones medievales estaban marcadas por fallos. Lo más común era que la ejecución no se completara tan rápidamente como debería, prolongando el sufrimiento. Esto hacía que la profesión de verdugo fuera aún más estigmatizada. Después de todo, un verdugo que cometiera un error no solo arruinaba el proceso de justicia, sino que también se convertía en el centro de un espectáculo que podría acabar de forma dolorosa y humillante. Muchos verdugos, por lo tanto, pasaban sus vidas intentando perfeccionar sus habilidades para minimizar estos errores. Es importante recordar que, a pesar del papel esencial de los verdugos en el sistema de justicia medieval, a menudo eran víctimas de la propia ineficiencia del sistema. Cuando una ejecución fallaba, la culpa recaía sobre ellos, no sobre el sistema que los ponía en una posición imposible. Y lo peor, el error se convertía en público, con todos los espectadores presenciando el fallo del verdugo. En una sociedad donde el público tenía una fuerte presencia en la ejecución de la justicia, la vergüenza de fallar ante todos era algo que el verdugo no podía soportar. Cuando las ejecuciones ocurrían de manera correcta, había un alivio, pero ese alivio era breve. La muerte rápida y eficiente garantizaba que el verdugo cumpliera con su función. Sin embargo, para quien cargaba con el peso de ejecutar la vida de otro, el impacto psicológico de realizar este acto, por más que fuera una rutina, nunca desaparecía completamente. El verdugo sabía que, en algún nivel, siempre estaría marcado por eso, no importaba cuán bien hecho fuera el trabajo. La muerte era una constante en la vida de un verdugo y esa era una carga que llevaba solo. Ahora que ya entiendes el proceso de ejecución en sí, vamos a mirar un aspecto interesante del trabajo del verdugo medieval: la relación entre él y el sistema legal y político. Puede parecer extraño, pero el verdugo no era solo un ejecutor de sentencias. Tenía un papel fundamental dentro de la estructura de poder de la época. Después de todo, sin él, las penas de muerte no podrían ser ejecutadas. Y sin las ejecuciones, ¿cómo garantizar el orden y la justicia
en una sociedad medieval. Los verdugos eran, de cierta manera, agentes del poder, aunque estuvieran al margen de la sociedad. Eran contratados por los señores locales o el rey, y su función era una extensión del poder judicial. Cuando el verdugo realizaba una ejecución, no solo estaba cumpliendo una orden, simbólicamente estaba reforzando la autoridad del gobernante. La ejecución pública, con toda su pompa y circunstancia, no era solo un castigo para los criminales, sino también una exhibición del poder del soberano, un recordatorio de la fuerza del Estado. Sin embargo, ser verdugo no significaba estar libre de críticas o preocupaciones sobre su moralidad. La justicia medieval, con sus juicios y castigos públicos, estaba lejos de ser perfecta. Históricamente, muchas ejecuciones fueron cuestionadas por su justicia, y eso significaba que el verdugo frecuentemente estaba en el centro de un debate sobre la legitimidad del poder judicial. A veces se le veía como una figura que, aunque necesaria, también representaba la falibilidad del sistema judicial. Después de todo, las penas de muerte eran decretadas por una autoridad que, en algunos casos, podía ser corrupta o influenciada por intereses personales. Esto creaba una tensión. El verdugo, en su función, no solo estaba siendo un ejecutor de leyes, sino también un agente del sistema, que por su naturaleza era muchas veces impreciso e injusto. Los historiadores aún discuten el papel del verdugo en este contexto. Algunos argumentan que él era, de cierta manera, una víctima del sistema, forzado a desempeñar un papel que no eligió, pero que se convertía en parte de un ciclo interminable de ejecución y castigo. Otros, sin embargo, ven al verdugo como un colaborador del sistema, una persona que aceptaba el status quo y ayudaba a mantener el orden de la sociedad. Pero lo cierto es que el verdugo, ya fuera un mero instrumento o un actor activo, estaba involucrado en un sistema de justicia que frecuentemente fallaba en su promesa de equidad. Además, muchas veces el verdugo también era visto como una especie de salvador para el condenado. Esto puede parecer extraño, pero en algunas culturas la ejecución se veía como un medio para garantizar una muerte rápida y sin sufrimiento prolongado. En un mundo donde la tortura y los castigos públicos eran comunes, la ejecución era considerada por algunos como una forma de liberar al condenado del sufrimiento de una muerte lenta. En cierto sentido, el verdugo estaba, paradójicamente, ofreciendo una especie de misericordia. En otros casos, el verdugo estaba más alineado con la necesidad de reforzar el orden público y proteger el bienestar de la sociedad. Las ejecuciones servían como un recordatorio de que la justicia sería cumplida, pero también como una advertencia para los demás. El verdugo, entonces, tenía una función que iba más allá de simplemente matar a alguien. Era una pieza clave en el teatro de poder y control de la época. Al realizar sus ejecuciones, no solo cumplía un deber, sino que también ayudaba a proyectar la autoridad del gobernante y el funcionamiento del sistema judicial. Aún así, como puedes imaginar, ser verdugo no era algo que cualquier persona desearía. Vivía bajo el peso de ser tanto el ejecutor como el instrumento de un sistema que no siempre era justo. Incluso cuando hacía su trabajo de manera eficiente y sin errores, el verdugo no escapaba de la moralidad dudosa de lo que estaba haciendo. Se veía obligado a identificarse con el papel de quien ejecutaba la justicia, aunque su conciencia lo llevara a cuestionar el valor de esa justicia. Ahora, imagínate en el papel de un verdugo que comienza a cuestionar la propia moralidad de su trabajo. Con el tiempo, la soledad se vuelve cada vez más insoportable. Comienza a darse cuenta de que, a pesar de toda su habilidad y eficiencia, él es solo una pieza dentro de un engranaje mayor, un engranaje que puede ser impreciso, corrupto y, a menudo, injusto. Este dilema moral no es fácil de manejar, y muchos verdugos vivieron con esto durante toda su vida. Eran parte del sistema, pero también estaban al margen de él, tratando de encontrar sentido en un trabajo que, aunque necesario,
nunca dejó de estar cargado de ambigüedad. Por eso, el verdugo medieval no era solo una figura de la muerte, él era paradójicamente un defensor del poder, un ejecutor de la justicia, pero también un producto de un sistema que a menudo fallaba en cumplir sus propios principios. Ahora que tienes una buena noción de cómo el verdugo se encajaba en el sistema político y judicial medieval, vamos a explorar un tema fascinante: los mitos y leyendas que surgieron alrededor de esta figura. Por más que el verdugo fuera una figura real y pragmática, no escapaba de la imaginación popular. Como muchas figuras de autoridad en la historia, fue envuelto en misterios, historias distorsionadas y mitos que con el tiempo ayudaron a construir su imagen como algo más que un simple ejecutor de penas. Probablemente ya has oído hablar del verdugo como una figura oscura, casi demoníaca, ¿verdad? Esta es una imagen que los mitos populares ayudaron a alimentar. El verdugo, con su capa, máscara y su hoja afilada, se convirtió en un símbolo de muerte y desesperación. Algunas leyendas incluso asociaban a los verdugos con seres sobrenaturales, o, en algunas culturas, los consideraban casi inmortales, como si fueran elegidos por un destino cruel e inevitable. En ciertos lugares se creía incluso que, después de muchos años de trabajo, el verdugo adquiría un poder misterioso, casi mágico, capaz de controlar la muerte. Estos mitos no solo eran una manera de explicar la naturaleza sombría del trabajo, sino también de lidiar con el miedo y la angustia que la muerte inevitable causaba. Ayudaban a suavizar el dolor emocional de la ejecución, transformando al verdugo en algo más que un simple hombre con una hoja. El verdugo era un emisario de la muerte y, como tal, no estaba sujeto a las reglas comunes de la vida humana. Se le veía como alguien que estaba más allá de las emociones, un ser que podía ser tanto temido como reverenciado. Históricamente, estos mitos también ayudaban a crear una aura de respeto o miedo alrededor del verdugo. Aunque fuera un trabajo impopular, los mitos ayudaban a mantener su autoridad. En algunas historias, el verdugo era retratado como alguien que nunca fallaba, alguien que dominaba el arte de la muerte con una precisión que rozaba lo sobrenatural. El miedo a su habilidad para matar tan eficientemente acababa siendo una forma de control social, donde la figura del verdugo se convertía en sinónimo de una justicia implacable. Sin embargo, no todas las historias sobre el verdugo eran tan oscuras. En algunos lugares, el verdugo era visto de una forma un poco más simpática o incluso como una figura trágica. En algunas leyendas se le retrataba como alguien forzado a hacer el trabajo, alguien que en el fondo ya no quería matar, pero que estaba atrapado en ese destino sombrío. Estos mitos eran, de cierta forma, una manera de humanizar al verdugo, mostrando que él también era una víctima del sistema. No eligió ser quien era. Solo era un hombre con un trabajo difícil que de alguna forma debía lidiar con el dolor emocional y psicológico de su profesión. La idea de que el verdugo podía ser humanizado es, en realidad, una forma de hacer más soportable el hecho de que él estaba matando a alguien, especialmente cuando el acto de matar parecía ser una injusticia, o cuando la víctima era alguien considerado inocente o digno de pena. En muchas de estas historias, el verdugo se arrepentía de sus acciones, pero era incapaz de detenerse. Esto hacía que el público sintiera una mezcla de simpatía y culpa por el verdugo, lo que convertía la ejecución en un evento aún más cargado de emociones. En algunas tradiciones, la figura del verdugo también estaba ligada a la idea de la justicia cósmica. Era como si el verdugo fuera un emisario de una justicia divina, alguien que, al ejecutar una sentencia, simplemente estaba cumpliendo una orden mayor que él mismo. Este tipo de mito ayudaba a suavizar la brutalidad del trabajo, ofreciendo una explicación espiritual para la violencia que el verdugo realizaba. Él no estaba simplemente matando por su propia voluntad, sino cumpliendo un destino impuesto por fuerzas mayores. Esta idea
además de proporcionar consuelo a la población, le daba al verdugo una justificación moral para sus acciones, lo que, de cierto modo, ayudaba a aliviar su carga psicológica. Esos mitos e historias también servían para proteger la imagen del verdugo. Si el público creía que el verdugo tenía un poder especial o que su misión era divina, esto ayudaba a garantizar que no fuera visto como un simple criminal. Ayudaba a crear una distancia entre el verdugo y el público, convirtiéndolo en una figura que estaba más allá del alcance de la moralidad común. No era uno de nosotros, sino una figura separada, un ejecutor de un destino cruel que él mismo no podía evitar. A pesar de todas estas historias y leyendas, lo que permanece claro es que, por más que el verdugo fuera una figura rodeada de misterio y mito, él era, sobre todo, una persona que llevaba el peso de la muerte en sus manos. Era tanto una figura temida como una persona que, de cierta forma, también era víctima de las circunstancias y del sistema en el que vivía. El mito del verdugo, entonces, ayuda a explicar cómo una profesión tan sombría puede haberse convertido, con el tiempo, en un ícono de poder y justicia. Ahora que hemos explorado las leyendas y mitos sobre los verdugos, reflexionemos un poco sobre la moralidad del trabajo de un verdugo medieval y la controversia que envolvía esta profesión. La verdad es que la función del verdugo no era solo una cuestión de habilidad o competencia. La moralidad de ser alguien que tomaba la vida de otra persona estaba en constante debate, y esto era algo con lo que el verdugo tenía que lidiar todos los días. Imagina por un momento que eres un verdugo medieval. Sabes que tu tarea es ejecutar una sentencia que fue dada a alguien por el sistema judicial. Pero, ¿y la moralidad de esa sentencia? ¿Y qué pasa cuando la persona que vas a matar parece haber sido condenada injustamente? El verdugo no podía cuestionar la sentencia. Estaba allí para cumplir la orden. Pero esto planteaba una cuestión crucial. ¿Hasta qué punto era responsable por las vidas que quitaba? Historiadores y estudiosos de la ética aún discuten hasta qué punto los verdugos estaban involucrados en la moralidad de sus acciones. Algunos argumentan que, como agentes del sistema, eran meras herramientas que cumplían su deber sin considerar los aspectos morales. Para otros, el verdugo tenía una responsabilidad moral mayor, ya que estaba directamente involucrado en el acto de matar. Este dilema existía porque, a pesar de seguir órdenes, el verdugo no era una máquina. Era humano, con sentimientos, creencias y, frecuentemente, una conciencia pesada. Ahora, imagina la escena. Tú, como verdugo, estás frente a una víctima que, al parecer, es inocente, o al menos su condena no parece justa. Tal vez hayas oído rumores de que fue acusado injustamente, o tal vez tengas la sospecha de que fue víctima de un juicio corrupto. El peso de esta duda, sabiendo que serás la última persona en ver a esta persona viva, puede ser inmenso. Para muchos verdugos, esto creaba un ciclo de culpa y arrepentimiento. Aunque no fueran responsables de la sentencia, el acto de quitar una vida los marcaba para siempre. Y esto no solo se trataba de la ejecución en sí, sino de la constante duda sobre lo que era justo y lo que no lo era. Historiadores aún discuten si un verdugo podría ser considerado moralmente culpable por ejecutar una sentencia injusta. Algunos creen que el verdugo, como servidor público, debía cumplir su función sin cuestionar, mientras que otros creen que debía tener la moralidad para negarse a ejecutar a alguien cuya sentencia fuera claramente errónea. En la práctica, sin embargo, muchos verdugos probablemente estaban más preocupados por las consecuencias de desobedecer las órdenes que por el dilema moral de su tarea. Después de todo, si desobedecías al sistema, tu propia vida podría estar en riesgo. En una sociedad en la que las leyes eran inflexibles y el orden público era mantenido por una autoridad a menudo absoluta, negarse a cumplir una ejecución podría tener graves repercusiones. Sin embargo, algunos verdugos se hicieron famosos por sus negativas o vacilaciones. En algunas culturas,
los verdugos que cuestionaban sus órdenes o se negaban a matar a alguien por razones morales eran respetados, aunque fueran vistos como desobedientes. Estos verdugos podrían ser recordados como figuras que intentaron humanizar un trabajo inhumano. Pero aunque algunos tomaran este tipo de decisiones, era raro que alguien realmente tuviera el coraje de negarse a realizar una ejecución. El sistema medieval, con su fuerte énfasis en la autoridad y el control, no permitía mucha margen para cuestionamientos. El impacto psicológico de realizar ejecuciones, especialmente en circunstancias moralmente dudosas, no puede ser subestimado. El verdugo no era solo una figura impersonal ejecutando una tarea. Estaba profundamente inmerso en un sistema que hacía que su propia moralidad fuera constantemente desafiada. Esto era especialmente complicado porque, muchas veces, no tenía el privilegio de cuestionar los procesos legales. Su profesión no le permitía muchas oportunidades de reflexión sobre las implicaciones de lo que estaba haciendo. El verdugo debía seguir las órdenes para garantizar que fuera aceptado y mantuviera su trabajo. Pero eso significaba tragar sus dudas morales y continuar ejecutando sentencias independientemente de su justicia. Además, la moralidad del verdugo también estaba ligada al estigma social. Aunque fuera respetado por algunos dentro del sistema legal, era ampliamente evitado por la sociedad. El verdugo, que tenía que vivir con el peso de matar a personas, era rechazado por aquellos que no podían o no querían enfrentar la realidad de su profesión. Esto creaba una desconexión emocional aún más profunda entre el verdugo y la comunidad a la que servía. Era visto como alguien que estaba más cerca de la muerte que de la vida, alguien que vivía al margen de la sociedad y era constantemente recordado de su función, pero nunca aceptado realmente. La paradoja aquí es que, aunque el verdugo fuera una figura central en la aplicación de la justicia, también estaba fuera de la esfera moral de la sociedad. No tenía una comunidad que lo apoyara, ni una red de personas con quienes pudiera discutir sus dificultades emocionales. Estaba, en muchos casos, solitario, viviendo con el peso de sus acciones, sin la posibilidad de encontrar consuelo o comprensión. Así, la moralidad del trabajo del verdugo era un campo gris. Cumplía una función que se veía como necesaria, pero, al mismo tiempo, estaba inmerso en dilemas morales y cuestiones éticas que muchos preferían ignorar. Para el verdugo, esto significaba vivir una vida llena de ambigüedad moral y aislamiento. Ahora que hemos abordado el dilema moral enfrentado por los verdugos, echemos un vistazo a algunas historias más ligeras y, a veces, curiosas que surgieron a partir de esta profesión. Aunque el trabajo de un verdugo era, sin duda, sombrío y pesado, la figura del verdugo medieval también generó algunas historias inusuales. Estas historias no eran necesariamente sobre la muerte o la ejecución en sí, sino sobre los momentos más triviales y, a veces, incluso divertidos de la vida de un verdugo. Tal vez te sorprenda, pero, como cualquier otra profesión, el trabajo de verdugo también tenía sus días comunes, donde los aspectos más extraños de la vida se manifestaban. Lo que quizás no sepas es que muchos verdugos, a pesar de su profesión infame, llevaban una vida mucho más normal de lo que se imagina. En algunos casos, incluso se casaban, tenían hijos y vivían en ciudades con poca o ninguna atención de sus vecinos. Claro, el hecho de ser verdugo significaba que sus interacciones con la comunidad eran limitadas, pero eso no les impedía hacer amigos o incluso participar en fiestas y otros eventos sociales, siempre y cuando, claro, esos eventos se llevaran a cabo sin que nadie supiera su verdadera identidad. De hecho, uno de los aspectos más curiosos de la vida de un verdugo medieval era la búsqueda de algo de normalidad, incluso cuando su profesión lo convertía en una figura marginal. En algunas regiones, por ejemplo, los verdugos eran conocidos por comportarse de manera amigable e incluso juguetona cuando no estaban en el trabajo. Solían participar en mercados, ferias e incluso festivales, donde eran vistos
como figuras excéntricas. Los niños, por supuesto, les temían, pero algunos verdugos se divertían jugando con la idea de ser figuras temidas. En algunas historias divertidas que circulaban, los verdugos eran descritos como personajes algo torpes. Muchos de ellos, especialmente aquellos que habían comenzado su carrera de manera accidental o sin mucha habilidad, eran retratados como torpes o nerviosos antes de ejecutar su primera ejecución. Lo que no sabías es que estos relatos, a menudo exagerados, servían para humanizar al verdugo ante los ojos de la población. Esto hacía que fuera, de alguna manera, más accesible. Después de todo, por mucho que fuera la persona que le quitaba la vida a alguien, también formaba parte de la misma sociedad, con los mismos miedos e inseguridades que cualquier otro ser humano. Un aspecto interesante es que, a pesar de ser una figura temida, algunos verdugos se convirtieron de alguna manera en celebridades locales. Y esto no tenía que ver con la ejecución en sí, sino con la curiosidad que las personas sentían por la vida de alguien que tenía la responsabilidad de matar en público. Por ejemplo, había verdugos que se hicieron conocidos por su habilidad o rapidez en sus ejecuciones, lo que los convertía en figuras admiradas, de cierta manera, en sus comunidades. Sin embargo, como te imaginas, esto era un arma de doble filo. La fama de ser un buen verdugo, alguien que ejecutaba con eficiencia, también significaba que estaba siendo recordado por algo profundamente sombrío. Y no importaba cuán hábil fuera o lo bien visto que estuviera por algunos, jamás escaparía de ser la figura de la muerte. Además, la vida cotidiana del verdugo estaba llena de ironías. Por ejemplo, en algunas ciudades medievales, los verdugos eran los encargados de trabajar con ciertos aspectos de la salud pública, como la eliminación de los cuerpos de personas que morían de enfermedades contagiosas. Esto es algo curioso. La misma persona que quitaba vidas en nombre de la justicia también era llamada a encargarse de aquellos que morían de causas naturales o enfermedades. Este tipo de ironía en el trabajo del verdugo solo aumenta el paradoja de su profesión. De alguna manera, estaba lidiando con la vida y la muerte en todos los sentidos, pero siempre dentro de la estructura de una sociedad que lo rechazaba. La vida de un verdugo medieval, por lo tanto, no estaba marcada solo por momentos de sufrimiento y reflexión, sino también por momentos de alivio donde intentaba distanciarse de la sombra que su profesión proyectaba sobre él. Podía intentar encontrar algún tipo de normalidad en su vida cotidiana, a pesar de ser constantemente recordado de su función, y aunque el trabajo de verdugo fuera una de las profesiones más estigmatizadas de la época, no debemos olvidar que también era un ser humano con sus propias complejidades. A pesar de todas las dificultades que enfrentaba, el verdugo, como cualquier otro trabajador, intentaba lidiar con el día a día, los pequeños placeres y las inevitables ironías que surgían en su vida. La figura del verdugo, por lo tanto, es mucho más multifacética de lo que la mayoría de la gente imagina. Detrás de la máscara y la hoja había un hombre o mujer común tratando de encontrar algún tipo de humanidad, mientras lidiaba con un trabajo que los separaba del resto de la sociedad. Y, de cierto modo, estas pequeñas historias divertidas y curiosas ayudan a suavizar la figura del verdugo, mostrando que no era solo una máquina de ejecución, sino una persona que intentaba, a su manera, vivir su vida. Después de explorar el lado más ligero y curioso de la vida del verdugo medieval, ahora vamos a examinar la soledad y el estigma social que esta profesión imponía. Como ya mencionamos, ser verdugo no era una profesión admirada, ni mucho menos. De hecho, llevaba un estigma tan profundo que la soledad era una constante en la vida de quien la ejercía. Por más que el verdugo fuera un miembro necesario de la sociedad, estaba al margen de ella. Sus interacciones sociales eran limitadas y su vida personal casi inexistente. Si fueras un verdugo medieval, probablemente vivirías en una zona aislada, separada de las casas comunes. Esto ocurría por una razón muy simple.
Las personas temían asociarse con alguien que fuera directamente responsable de la muerte. Este distanciamiento social no solo se limitaba al verdugo, su familia también sufría con el estigma. Los hijos de un verdugo, por ejemplo, eran frecuentemente ridiculizados o evitados por los otros niños del pueblo. Esto creaba una atmósfera de aislamiento, no solo para el verdugo, sino para todos a su alrededor. Y esto no se limitaba a la vida en casa. Los verdugos no podían asistir a fiestas o eventos públicos sin ser notados. Si fueras un verdugo, en algún momento tendrías que esconderte o distanciarte de cualquier situación en la que estuviera presente el público. Estaba asociado a la muerte, y la muerte, en la mentalidad medieval, era algo temido y al mismo tiempo tabú. Esta asociación creaba una línea delgada entre el verdugo y los demás miembros de la sociedad, una línea que era difícil de cruzar. Sin embargo, esta soledad no significaba que el verdugo viviera sin ninguna forma de interacción. Aún tenía contacto con otros profesionales, pero estos contactos estaban en gran parte limitados a aquellos que también ocupaban posiciones periféricas o marginadas dentro de la sociedad. La soledad del verdugo era, de cierta forma, una extensión de su profesión. Era una figura que existía solo para cumplir una función que, por más necesaria que fuera, lo aislaba. Aunque era necesario para la justicia medieval, el verdugo era excluido del convivio social y frecuentemente considerado una persona aparte, un ser que estaba involucrado con la muerte y por eso separado de los vivos. Este aislamiento muchas veces llevaba a un ciclo de autorreflexión intensa y la soledad se convertía en una carga aún mayor. Este distanciamiento social tenía consecuencias psicológicas profundas. La vida de un verdugo era en su mayoría solitaria. No tenía una red de apoyo ni amigos cercanos con quienes pudiera compartir sus angustias. Como cualquier persona, el verdugo necesitaba un lugar seguro para expresar sus emociones, para aliviar las tensiones del trabajo, pero eso no estaba disponible para él. En muchos casos, ni siquiera podía confiar en los miembros de su propia comunidad para contar lo que sentía. Después de todo, los verdugos eran vistos como parias, y cualquier intento de establecer una amistad o red de apoyo podía ser visto como una debilidad. Además, la figura del verdugo, como mencioné antes, también estaba ligada al miedo a la muerte. El verdugo era, de alguna manera, la encarnación de ese miedo. No solo era alguien que le quitaba la vida a otros, sino alguien que también era rechazado porque recordaba constantemente a todos la muerte inminente. Esto generaba un distanciamiento aún mayor, ya que las personas evitaban la muerte y, en consecuencia, evitaban a quien la traía. Lo interesante es que, a pesar de esta exclusión social, los verdugos tenían, en cierta medida, un poder oculto. No era un poder político ni de influencia, sino un poder que venía de su capacidad de determinar el destino de alguien. El verdugo tenía el poder de la muerte, y eso lo convertía en una figura paradójica. Era, al mismo tiempo, temido y despreciado, necesario e ignorado. Esta dualidad hacía su vida aún más complicada, ya que constantemente se le recordaba que su profesión lo separaba de todos los demás, pero que, sin él, el orden de la sociedad medieval no podría ser mantenido. Esa soledad era el precio que el verdugo pagaba por su posición única en la sociedad medieval. Aunque algunos lo reconocieran por la eficiencia con la que realizaba su trabajo, jamás sería aceptado realmente. No era bienvenido en las tabernas, no podía participar en las fiestas, ni ser visto como un miembro respetado de la comunidad. Su trabajo lo separaba de todo y de todos, y eso era algo con lo que tenía que vivir todos los días de su vida. Ahora, imagínate en ese lugar de soledad, donde cumples una función esencial, pero pagas un precio emocional profundo por ella. La ironía es que, por más necesario que fuera, el verdugo nunca fue parte integral de la sociedad que ayudaba a mantener. Esto lo convertía en una figura esencial y, al mismo tiempo, un extraño,
condenado a vivir al margen de todo lo que ayudaba a proteger. Ahora que entiendes la soledad y el estigma social que acompañaban la profesión de verdugo medieval, vamos a examinar el declive de la profesión y cómo fue desapareciendo gradualmente. Con el tiempo, la figura del verdugo, que había sido central para el mantenimiento de la justicia medieval, fue lentamente siendo reemplazada por otras formas de castigo y, más tarde, por sistemas judiciales modernos. La transición fue sutil, pero inevitable, y con ella el trabajo de verdugo fue transformándose hasta desaparecer de la sociedad. El declive de la profesión de verdugo comenzó con el cambio en los métodos de castigo. A medida que los sistemas legales se volvían más complejos y el foco de la justicia se desplazaba del castigo público a penas más privadas, la necesidad de un verdugo disminuía. Las ejecuciones, que antes eran eventos públicos llenos de brutalidad y espectáculo, pasaron a ser vistas como inhumanas y anticuadas. La sociedad, que alguna vez consideró la ejecución pública como una forma legítima de mantener el orden, comenzó a cuestionar su eficacia y moralidad. Esto dio inicio a una transformación más amplia en el sistema de justicia. Los historiadores aún discuten las razones detrás de este cambio. Algunos creen que el aumento del cristianismo, con su énfasis en la misericordia y el perdón, jugó un papel importante en la transformación de la pena de muerte pública. Otros apuntan al crecimiento de las ciudades y al fortalecimiento de las leyes que empezaron a ser más reguladas y menos enfocadas en el castigo público. Independientemente de las causas, el impacto fue claro. El verdugo, como figura necesaria, comenzó a ser visto con más desaprobación. Las nuevas ideas sobre la justicia y el castigo hicieron que su rol se volviera obsoleto, pero el fin de la profesión de verdugo no ocurrió de la noche a la mañana. Al principio, todavía existía en algunas regiones, principalmente en las áreas rurales, donde la ejecución pública era un método más común para mantener el orden. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, la profesión de verdugo empezó a ser asociada cada vez más con la brutalidad de los tiempos medievales, algo que la sociedad moderna comenzaba a rechazar. La justicia como concepto se transformaba y con ella el papel de quien ejecutaba las penas. Es interesante pensar cómo la profesión fue lentamente removida de los reflectores. El verdugo, que antes era una figura central en los pequeños pueblos y aldeas, empezó a ser reemplazado por otros profesionales de la justicia como los carceleros y los jueces. Las ejecuciones comenzaron a hacerse en privado, lejos de la vista del público, y sin la necesidad de una figura tan simbólica como el verdugo. El mismo acto de ejecutar una sentencia empezó a ser burocratizado, realizado de forma más impersonal y distante. El papel del verdugo, que antes era directo y visible, ahora se diluía, perdiendo su significado en una sociedad que estaba evolucionando. El declive de la profesión también fue influenciado por la evolución de las penas alternativas. Con el tiempo, la pena de muerte fue siendo reemplazada por otros tipos de castigos, como la prisión perpetua o trabajos forzados. Estas nuevas formas de castigo fueron vistas como más humanas y menos espectaculares. La idea de privar a alguien de su libertad por un largo periodo ganó fuerza como una forma más eficaz de justicia, y la ejecución pública fue quedando atrás, considerada algo primitivo. El verdugo, con esto, fue descartado como una figura central en el proceso de justicia, hasta desaparecer completamente. Este cambio no fue simple para los verdugos que aún estaban activos en el momento del declive. Muchos tuvieron que adaptarse a nuevas funciones o, en algunos casos, buscar otras formas de sustento. Algunos verdugos, que habían sido figuras respetables, se vieron a la deriva, sin una profesión y sin la estructura de apoyo que habían tenido anteriormente. Esta transición fue difícil, especialmente porque muchos de ellos no tenían otra formación o habilidad para seguir adelante. El fin de la profesión significó para muchos verdugos el fin de una vida entera dedicada a un oficio que, aunque sombrío,
daba sentido a su existencia, y así los verdugos se fueron convirtiendo en un recuerdo del pasado, una figura cada vez más rara en una sociedad que estaba dejando atrás las prácticas antiguas y apartándose de la violencia visible y pública. Hoy en día los verdugos son recordados de una forma casi folclórica, como una curiosidad histórica que ya no tiene lugar en las sociedades modernas. Sin embargo, la transformación de la profesión de verdugo representa uno de los muchos pasos en el largo camino de evolución de la justicia y la moralidad humana. El fin de la profesión también simboliza el fin de una era en la que la muerte pública y visible era considerada una forma legítima de mantener el orden. Al desaparecer, la profesión de verdugo se convierte en un recordatorio de cómo las sociedades cambian, se adaptan y evolucionan, siempre en busca de formas más humanas de tratar la justicia. Esta transición, lenta pero inevitable, marcó el fin de una era, pero también señaló el comienzo de una nueva forma de pensar sobre la justicia y las penas. Y, a medida que avanzamos hacia los tiempos modernos, el verdugo, una figura que alguna vez fue indispensable, desaparece de la historia, dejando atrás un legado de reflexión sobre la naturaleza de la muerte, la justicia y la humanidad. Ahora que hemos explorado el fin de la profesión de verdugo, reflexionemos un poco sobre el impacto histórico y emocional de ser un verdugo medieval. Por más que las personas hayan intentado separar al verdugo de la sociedad y relegarlo al papel de una figura solitaria y temida, él representaba, de muchas maneras, el propio enfrentamiento de la humanidad con la muerte. El verdugo estaba, de hecho, en un punto de intersección entre el sistema de justicia y la brutalidad de la vida real, y eso hacía que su trabajo fuera un símbolo de un periodo muy específico de la historia. Imagina vivir en una época en la que la justicia era mucho más directa, violenta y pública. Cuando tú, como verdugo, realizabas una ejecución, no solo estabas cumpliendo una función social, de alguna manera participabas en un ritual que tenía como objetivo, simbólicamente, reforzar el orden en la sociedad. El verdugo, con sus hojas afiladas y sus rituales, estaba limpiando la sociedad de sus imperfecciones, ejecutando a aquellos que fueron considerados indeseables o criminales. Pero detrás de esa función había una humanidad compleja, con muchas capas de emociones conflictivas, dudas y cuestiones éticas. A pesar de todo el estigma social, la figura del verdugo tenía cierto respeto dentro del sistema jurídico medieval. Era, de alguna manera, parte de un engranaje más grande, y su función estaba vinculada a una idea de justicia que muchos, a pesar de su brutalidad, consideraban necesaria. A través de la ejecución de una pena, él ayudaba a dar forma a lo que se veía como un proceso de restaurar el orden en una sociedad donde la muerte tenía un significado mucho más práctico y real que en los tiempos modernos. La muerte no solo era una consecuencia del crimen, sino un evento público, un espectáculo que involucraba a toda la comunidad. Sin embargo, a medida que las normas sociales cambiaron, la idea de justicia comenzó a ser reinterpretada. El verdugo fue lentamente desplazado de su posición de respeto, y su profesión empezó a ser vista con más crítica. El concepto de castigo fue cambiando, evolucionando hacia un sistema más enfocado en la rehabilitación y menos en una justicia punitiva y visible. No obstante, la función del verdugo fue, durante mucho tiempo, un reflejo del miedo y la aceptación de la muerte. El hecho mismo de ser verdugo era, en cierto sentido, una adaptación a las circunstancias de la época, donde la muerte pública no solo era tolerada, sino esperada como una manera de mantener el orden. Cuando la profesión de verdugo llegó a su fin, la transición no fue solo un cambio de función, sino también un reflejo de cómo la sociedad estaba madurando y comenzando a enfrentar la justicia de una manera más humana. El verdugo medieval, que pasaba su vida aislado con una carga psicológica constante, fue una figura que, aunque necesaria,
no tenía espacio en una sociedad más moderna. El fin de la profesión también marca el fin de una era en la que la violencia pública era vista como una manera legítima de restaurar el orden. Lo que antes era una realidad cruda e inevitable, ahora se convertía en un vestigio del pasado. Sin embargo, no podemos olvidar la importancia de reflexionar sobre el impacto que el trabajo de un verdugo tuvo en las personas que lo ejercieron. Los verdugos eran figuras trágicas, que vivieron con el peso de sus acciones. Estaban constantemente divididos entre cumplir una función social y lidiar con el estigma y los efectos psicológicos de sus tareas. Y aunque las leyendas sobre los verdugos hayan suavizado la percepción de sus vidas, la realidad de su profesión era mucho más compleja, marcada por una lucha interna constante. No eran solo los villanos de un cuento medieval, sino personas que intentaron, a su manera, lidiar con una tarea imposible. Es claro que, con el tiempo, el verdugo medieval desapareció. Pero su profesión, con todos sus paradoxos, nos ofrece una lección sobre la naturaleza de la justicia, la muerte y la humanidad. El verdugo era, en última instancia, un reflejo de las tensiones y dilemas de su época, y, al desaparecer, se convierte en parte de un pasado que nos recuerda las complejidades y los horrores de una justicia que, a pesar de su brutalidad, aún buscaba de alguna manera ser funcional. Por más sombría que haya sido la profesión de verdugo, nos obliga a mirar hacia nuestra propia comprensión de la justicia y la moralidad. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar la violencia en nombre del orden? El verdugo, como una figura central en tiempos pasados, nos desafía a reflexionar sobre cómo tratamos la muerte y el castigo en la sociedad moderna, y cómo la historia nos moldea de las maneras más inesperadas. Y así, la profesión de verdugo desaparece, pero su legado nos deja con preguntas complejas y sombrías sobre qué es la justicia y cómo lidiamos con la muerte. El verdugo medieval, aunque una figura triste y solitaria, todavía nos enseña algo fundamental sobre la historia humana y los dilemas que surgen a lo largo del tiempo. Ahora que hemos visto el fin de la profesión de verdugo y reflexionado sobre su impacto emocional e histórico, cerremos nuestro viaje con un cierre tranquilo y relajante que nos permita descansar después de tanto peso y complejidad. Al considerar la vida de un verdugo medieval, es importante darnos cuenta de que, a pesar de las dificultades que enfrentaba, también formaba parte de un ciclo mayor, de una sociedad que intentaba lidiar con los conceptos de justicia, castigo y la inevitabilidad de la muerte. Es curioso cómo, a lo largo de los siglos, hemos pasado de una sociedad que aceptaba las ejecuciones públicas como un espectáculo a un mundo más enfocado en penas privadas y rehabilitación. Esta evolución revela no solo el madurez de la justicia, sino también cómo la humanidad comenzó a tratar la muerte de una manera más íntima y menos visible. La transformación de la profesión de verdugo es un reflejo de nuestra búsqueda de respuestas para las preguntas más profundas sobre la vida y la muerte. Pero en medio de todas las complejidades, es importante no perder de vista lo esencial. El verdugo, por más que fuera una figura incómoda, era, como todos nosotros, una persona que intentaba encontrar su lugar en un mundo en constante cambio. Llevaba un peso inmenso sobre sus hombros, pero también formaba parte de un sistema mayor que, al final, trataba de mantener el orden y la justicia, por más imperfecta que fuera. Ahora, pensemos en todo lo que hemos visto. Imagina por un momento sintiendo el alivio que llega con el final de un ciclo pesado. La historia del verdugo, con sus complejidades y sombras, nos ayuda a reflexionar sobre cómo lidiamos con nuestras propias dificultades. A veces, la vida nos pone en situaciones en las que nos vemos obligados a hacer lo que es necesario, aunque eso nos aísle, nos desafíe emocionalmente o nos haga cuestionar nuestros propios valores. Y, tal vez, el verdadero aprendizaje sea el reconocimiento de nuestra capacidad de evolucionar, cambiar y encontrar formas más humanas de lidiar con el sufrimiento. Ahora,
Mientras dejas atrás la historia, siente la ligereza que llega con la comprensión de que, así como el verdugo fue reemplazado por nuevas formas de justicia, todos podemos buscar formas más suaves, más introspectivas y más compasivas de enfrentar los desafíos de la vida. La humanidad siempre encontrará nuevos caminos, y la reflexión sobre el pasado es una manera de liberarnos de sus sombras. Entonces, respira profundamente, relájate y deja que el ritmo de la historia suavice tu mente. Los desafíos que nos formaron a lo largo de la historia son, en última instancia, una oportunidad para reflexionar sobre quién somos y quién podemos llegar a ser. Puede que sientas que el viaje está llegando a su fin, pero sabe que, así como el verdugo medieval fue superado por la evolución de la justicia, nosotros también podemos superar nuestros propios dilemas con calma y comprensión. Ahora, a medida que el peso de la historia se disipa, imagino que comienzas a sentir una sensación de paz. La historia del verdugo es un recordatorio de cómo las sociedades cambian, de cómo el sufrimiento puede ser transformado y de cómo, en última instancia, la búsqueda de justicia y humanidad sigue guiándonos, incluso en nuestros momentos más oscuros. Ahora, sigue respirando más profundo, sintiendo la tranquilidad de todo lo que acabas de aprender y relajándote. La historia puede ser profunda, pero la sensación de alivio y paz que llega después de un viaje de aprendizaje es algo que nos conecta con nuestra propia humanidad.